Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Corina y hoy hablaremos de un tema serio, que puede sonar un tanto técnico, pero trataremos de hacerlo lo más ligero, como una tarde sin tareas, o al menos eso intentaremos. Nuestro tema es súper importante para el sector agrícola, la seguridad laboral en el campo. Sí, esa parte que a veces se pasa por alto, pero puede hacer la diferencia entre un día normal de trabajo y un susto que nadie quiere vivir. ¿Y por qué estamos aquí hablando de esto? Bueno, existe una norma reciente que es la NOM 003 STPS 2023, que viene a traer orden, reglas claras y mejores condiciones para quienes trabajan en el campo. Y no solo eso, también queremos traer a la mesa lo que está pasando ahorita sobre las huelgas de los productores agrícolas, porque es clave entender sus derechos y visibilizarlos es aún más necesario. Así que sí, este episodio tiene corazón. Nuestro propósito es dar difusión, crear conversación y recordar que las normas no son solo papel. Son herramientas para proteger a quienes hacen posible que la comida llegue a nuestras mesas. Hoy me acompaña un equipo que viene con todo, para desgranar este tema como si fuera una mazorca. Les cuento lo que se viene. Yair nos pondrá en contexto. Kayla nos explicará el alcance y la estructura de la NOM 003 STPS 2023. Julia hablará de las medidas de seguridad y salud laboral. Paloma nos contará lo que está pasando actualmente con los trabajadores agrícolas y las huelgas. Fátima nos trae los impactos y retos de implementar esta norma. Y para cerrar, Fer nos trae la conclusión del episodio. Así que acomódense, suban el volumen y prepárense para un episodio súper interesante. Comenzamos. Y bueno, para abordar lo que contiene la NOM 003 STPS 2023, sería pertinente, antes que nada, conocer sus antecedentes, qué había antes de esta norma y bajo qué necesidades fue creada. Y bueno, para abordar lo que contiene la NOM. En el México prehispánico aún no estaban instaurados el capitalismo. Las tierras pertenecían a la comunidad y cuando un hombre se casaba se le asignaba una porción para que él la trabajara. Al morir o descuidar la tierra, esta pasaba nuevamente a ser propiedad de la comunidad. Con la llegada de la colonización, muchos españoles comenzaron a comprar tierras y, posteriormente, con permiso de los virreinatos, obtenían mano de obra. Es aquí donde se comienza la explotación laboral, especialmente con la creación de las haciendas en el siglo XVI, lo que generó la necesidad de contar con mano de obra permanente. Ya en fechas posteriores a la independencia, se proponía reasignación de tierras a las comunidades, sin embargo, en la práctica siempre se benefició a la propiedad individual y privada. Las leyes creadas en relación con este sector laboral se centraban en la propiedad de la tierra, como hemos visto, y posteriormente las actividades agrícolas quedaron reguladas por otras normas que son la 003 STPS 1999 y la 007 STPS 2000, enfocadas principalmente en el uso de agroquímicos, fertilizantes y maquinaria. Estas normas no se centraban en el cuidado de los trabajadores agrícolas, sino sobre todo en la parte técnica del trabajo, cómo manejar los plaguicidas, cómo operar un tractor o qué hacer con los fertilizantes, descuidando el área del cuidado de los trabajadores. Esto mantenía un riesgo constante para la salud, la integridad y la dignidad de quienes trabajaban en el campo. Al detectar esta necesidad en tiempos más contemporáneos, se puso en vigor la NOM 003 STPS 2023, que surge como resultado del proyecto de la NOM 003 STPS 2016 y a la vez abrogando la NOM 007 STPS 2000. Ahora yo les hablaré del alcance y la estructura de la NOM 003 STPS 2023. Bueno, primero hablaremos del alcance que tiene esta. Este alcance que tiene esta norma abarca todo el territorio nacional, se puede aplicar en todo el territorio nacional. En lugares más específicos, pues son lugares que se desarrollan labores relacionadas con la agricultura, desde la preparación del terreno
hasta la cosecha, almacenamiento, transporte, empaquetamiento de los productos que se cosechen, hasta más específicamente el uso de agroquímicos y el uso de maquinaria, herramientas o vehículos que son especiales para esta labor de la agricultura. En otras palabras, esta norma busca proteger la integridad física y la salud de los trabajadores que estén en estas zonas, que empleen estas actividades, estableciendo lineamientos que deben cumplir tanto los empleadores como los trabajadores. Bueno, primero hablaremos del alcance que tiene esta. Este alcance que tiene esta norma abarca todo el territorio. Ahora vamos a hablar de la estructura de la norma. La estructura de la norma está organizada en capítulos. Primero empezamos con el objetivo de la norma, que es para qué sirve esta. Las referencias a otras normas o documentos que se relacionan con esta. También podemos ver definiciones con los términos utilizados en la norma. Y pasamos a las obligaciones. En esta norma, tanto el patrón como el trabajador tienen obligaciones, que para el patrón establece lo que el empleador debe hacer para cumplir la norma, y para el trabajador responsabilidades específicas que debe hacer para que se pueda cumplir esta. Seguimos con las condiciones y medidas de seguridad. Podemos ver aspectos generales de las reglas generales de la seguridad y salud para actividades agrícolas. También podemos ver más específico las reglas para el manejo de agroquímicos. Ya pueden ser plaguicidas, fertilizantes o insumos de nutrición vegetal. Podemos ver condiciones y medidas de seguridad para el uso de la maquinaria, el equipo y herramientas que se utilizan en estos trabajos, tanto también como la regla de esta maquinaria agrícola, vehículos, herramientas, el mantenimiento que deben de tener y la seguridad operacional que deben de tener. Otro punto de la norma es la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto a estos riesgos. ¿Qué medidas de salud a los trabajadores expuestos a riesgos específicos? El plan de atención a emergencias, que es más que hacer en emergencias, ya sean derrames o fugas, etc. También que se les dé una capacitación adecuada y obligatoria al personal sobre seguridad y salud. También contar con unidades de inspección, quien verifique el cumplimiento de la norma. Procedimiento para la evaluación de la conformidad, cómo se evalúa que un centro de trabajo cumpla con la norma. También vigilancia a mecanismos de seguimiento de cumplimiento. Y de bibliografía, cuenta con apéndice A normativo. Cuestionario de evaluación clínica a personal ocupacionalmente expuesto. Y también cuenta con el apéndice 1 y 2 no normativos, acciones de emergencias para derrames o fugas, con otro contenido como otro contenido complementario. Otro punto de la norma es la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto a estos riesgos. ¿Qué medidas de salud? Ahora hablaremos de algo súper importante para lograr una cosecha segura, y esto es las medidas de seguridad y salud laboral y del trabajo. Ahora hablaremos de algo súper importante. Primero, hablando sobre las condiciones básicas de trabajo en el campo, las empresas o los responsables deben de garantizar que los trabajadores tengan agua potable, sombra, baños y áreas de descanso. Estos son detalles que pueden evitar golpes de calor, deshidratación y cansancio extremo. También se debe de cuidar que el terreno donde se trabaja esté limpio, nivelado y libre de obstáculos, porque un simple tropiezo puede provocar un buen accidente. Además, es importante organizar los horarios de trabajo para que haya pausas suficientes, sobre todo cuando son climas muy calurosos o jornadas muy largas. Primero, hablando sobre las condiciones básicas de trabajo en el campo, las empresas o los responsables deben de garantizar que los trabajadores tengan agua. Ahora pasaremos al uso de maquinaria, herramientas y equipo de protección. La norma indica que todo centro de trabajo debe de tener procedimientos de seguridad para revisar, usar y dar mantenimiento a la maquinaria. Por ejemplo, se debe apagar el motor y retirar las llaves antes de dejar una máquina, revisar que no tenga fallas antes de usarla y asegurarse que todas sus partes móviles tengan guardas o protecciones. También se deben evitar riesgos como los vuelcos o los choques eléctricos, manteniendo una distancia mínima de 3 metros desde las líneas de energía. Otra recomendación muy importante es no usar ropa suelta, joyería ni tener el cabello suelto cuando se manejen equipos en movimiento, ya que estos pueden atorarse fácilmente.
Las máquinas deben de contar con frenos funcionales, cinturón de seguridad, espejos, luces, si es que se trabaja de noche y hasta un extintor de emergencia. Ahora pasaremos al uso de maquinaria, herramientas y equipo de protección. La norma indica que todo centro de trabajo debe de tener procedimientos de seguridad para revisar, usar y dar mantenimiento a la maquinaria. En cuanto a las herramientas, la NOM dice que deben usarse solamente para lo que fueron diseñadas, tener mangos seguros y guardarse en un lugar destinado para eso. Si una herramienta está dañada o con mal funcionamiento, no se debe de usar hasta que se repare o se reemplace. En cuanto a las herramientas, la NOM dice que deben usarse solamente. La situación actual de los agricultores en México muestra un profundo malestar por los bajos precios del maíz y la falta de apoyo del gobierno. En estas últimas semanas, los productores de más de 20 estados han bloqueado carreteras y amenazado con suspender la siembra si no se aumenta el precio del grano. Hoy, el maíz se paga a unos 5,000 pesos por tonelada, mientras que ellos piden al menos 7,200. Dicen que con el precio actual cubren apenas los costos de producción y no obtienen ninguna ganancia, siendo los intermediarios quienes realmente se benefician de toda esta venta. La situación actual de los agricultores en México muestra un profundo malestar por los bajos. Este conflicto tiene mucho tiempo bajo las sombras. Desde hace varios años, los agricultores han visto desaparecer los programas federales de apoyo, los subsidios y los proyectos de innovación que antes fortalecían al campo. Además, instituciones como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Seguridad Alimentaria Mexicana han perdido fuerza y capacidad de respuesta. Ante este abandono, muchos campesinos se han organizado por su cuenta, buscando ser escuchados después de meses sin solución. Este conflicto tiene mucho tiempo bajo las sombras. En estados como Michoacán, la situación es todavía más grave. Los productores de limón viven bajo la extorsión del crimen organizado, que les cobra hasta 4 pesos por cada kilo cosechado. Esto los obliga a vender a precios exageradamente bajos, siendo grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación quienes controlan la zona y amenazan con violencia a quienes se niegan a pagar. En estados como Michoacán, la situación es todavía... El asesinato de Bernardo Bravo, un líder que denunció públicamente estas cuotas y encabezó protestas por bajos precios, sembró el miedo entre los agricultores. Antes, las extorsiones eran menores, pero con la llegada de nuevos grupos, los cobros se duplicaron y ahora los campesinos deben de pagar a varios cárteles al mismo tiempo. El asesinato de Bernardo Bravo, un líder que denunció, sin el apoyo de las autoridades, los agricultores viven bajo una amenaza constante. Trabajan con miedo, sin poder defenderse, y terminan malbaratando su producto para poder sobrevivir, mientras que el crimen obtiene las ganancias de todo su esfuerzo. Sin el apoyo de las autoridades... A continuación, abordaremos los impactos y retos en la implementación de esta norma. El propósito central de la NOM 003 STPS 2023, como ya hemos visto, es generar un impacto positivo directo en la salud, la seguridad y la dignidad de las personas trabajadoras del campo, un sector históricamente vulnerable. Entre los impactos positivos de la norma encontramos la mejora de las condiciones de vida, exigir que los patrones proporcionen agua potable, servicios sanitarios higiénicos y alojamientos cómodos e higiénicos para los trabajadores temporales o que no pertenecen a la región es un avance crucial contra la precariedad, así como mayor seguridad química y ergonómica, pues al actualizar y compilar las medidas de seguridad, la norma exige el manejo riguroso de agroquímicos con registro sanitario vigente y la identificación de riesgos ergonómicos, como el manejo manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos, lo que debe reducir drásticamente los accidentes y enfermedades laborales. Por último, la protección de grupos vulnerables. La norma es clara al prohibir el trabajo agrícola a menores de 18 y en el trabajo en actividades peligrosas, como la exposición a agroquímicos o el manejo de maquinaria pesada, para mujeres en estado de gestación. Además, establece la obligatoriedad de dar descansos, pausas y limitar la jornada para tutelar la integridad física. Como vimos, a pesar de los beneficios, la aplicación de la norma enfrenta serios desafíos en el contexto socioeconómico del campo de México. Para empezar, la elevada informalidad, que es uno de los mayores obstáculos de la NOM, pues la tasa de informalidad es muy alta en el campo laboral del sector agrícola. La norma requiere que los patrones formalicen los contratos e implementen sistemas de gestión de riesgos. Sin embargo, esto no se ve aplicado en la realidad.
A manera de conclusión, consideramos que la implementación de esta NOM es bastante relevante y que también lleva muy poquito tiempo dentro del marco legal. Esto implica la visibilidad que muchas veces no se les da a aquellos sectores primarios donde son fundamentales para la cotidianidad de los servicios que consumimos como seres humanos. También es importante visibilizar la dignificación del trabajo, creando condiciones aptas, seguras y dignas para ejercer el derecho al trabajo. De igual manera, ser conscientes de las responsabilidades que tiene que cumplir el patrón para así entender todo este mecanismo que funcione de una manera preventiva que garantice los derechos de las y los trabajadores del sector agrícola.